Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar de una parábola. Esta parábola es la parábola de el trigo y la cizaña. Vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y vamos a leer allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 24. Allí dice la palabra del Señor: les refirió otra parábola diciendo, versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y luego se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién lee el versículo 31? No, hasta ahí nomás. Vamos a leer hasta el versículo 30. Bien. Entonces, ¿cómo? El versículo 30 entonces dice: dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged mi trigo o el trigo en mi granero. Padre, queremos pedirte en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que lo que hemos leído y lo que vamos a meditar, el Espíritu Santo pueda llegar a nuestro corazón con un mensaje claro, desafiante, identificador. Te rogamos, Señor, tu bendición y que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una parábola muy preciosa, una parábola que nos trae identidad, pero a la vez es una parábola que nos desafía, que nos conmueve, que nos lleva a pensar a ver dónde estamos, más en este tiempo, porque vivimos en un tiempo donde distinguir la verdad de la falsedad se ha vuelto cada vez más difícil. No todo lo que parece verdadero lo es. Y no todo lo que parece falso se ve inmediatamente que es falso. Y Jesús ya había hablado de este tema cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. Yo les pregunto, ¿qué es esto? Una banana artificial.
pero parece banana. Tiene el color de una banana, ¿o no? Hasta podemos confundir que es una banana, pero es artificial. ¿Pero y esto? Una pera. ¿Pero es verdadera? ¿Seguro? ¿Seguro que es falsa? ¿Eh? ¿Alguien le quiere dar un mordisco? ¿Eh? Es mentira. Bueno, pero no es mentira porque lo haya comprado en los chinos. La verdadera se compra en la verdulería. Ahora, cuando nosotros miramos un cristiano, ahí está, quiere escuchar mejor el hermano, muy bien. Cuando nosotros miramos un cristiano en la iglesia, podemos decir, ¿es un cristiano verdadero? ¿Eh? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. ¿Cómo distinguimos si es un cristiano falso o un cristiano verdadero? ¿Cómo? Por sus frutos, ¿verdad? Pero vamos a la parábola y vamos a ver algunas cosas interesantes. Dice en el versículo 24 que el Señor les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Luego más adelante el Señor explica esta parábola y le dice que la semilla, la buena semilla, ¿quiénes son? En la explicación. Versículo 36 en adelante está la explicación. Pero dice, la buena semilla son los hijos de Dios. Y el campo es el mundo. Y el Hijo del Hombre es el que sembró la buena semilla. Y en esto, entonces, quedamos pensando en esta parábola diciendo, el reino de los cielos, y un reino es donde hay un rey, y ese rey, que es nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a este mundo para traer su reino. Y Jesucristo predicó la palabra. Y esa palabra llegó al corazón de las personas. Los que recibieron la palabra, esa buena semilla en el mundo, entonces empezaron a crecer como hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Hasta acá? Eso dice el versículo 24. Entonces entendemos que el mundo es el campo y que Dios sembró semilla y esa semilla que llegó germinó y de allí el fruto fueron hijos de Dios. Y en el verso 25 dice algo interesante. Usted piense, porque yo he quedado pensando en esto y realmente es lo que me ha llamado la atención. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién sembró la buena semilla? Habíamos dicho recién. ¿Quién? El Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quién se durmió? Los hombres. Los hombres. Y cuando no se durmió Jesús, se durmieron los hombres. Pero cuando los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña entre medio del trigo. Y acá tenemos que empezar a hacer la aplicación y pensar que el campo puede ser mi vida, donde la palabra de Dios llega a mi corazón y empieza a germinar,
¿verdad? Y empieza a crecer la palabra de Dios. Mi mente, mi corazón empieza a ser tomada por la palabra, limpia por la palabra. Pero el enemigo, cuando uno se duerme, empieza a sembrar la cizaña en nuestro corazón. Podemos tomar este mundo. En este mundo también hay hijos de Dios, hay palabra de Dios predicada, pero también el enemigo siembra cizaña y nacen aquellos que siguen lo malo, es decir, son cizaña. Son hombres creados por Dios, pero que no siguen los principios de Dios, sino los principios del enemigo, que es el diablo, porque así lo dice después en la explicación. Pero vamos más a nuestra familia. Y podemos decir que en nuestra familia hemos sembrado la palabra, buenos principios, enseñamos a nuestros hijos, los traemos a la iglesia. Pero si nos dormimos, los padres, los mayores, el enemigo siembra cizaña en la familia. ¿Me entiende? Y eso lo podemos ver hoy. En las escuelas podemos ver cómo el mal empieza a mostrarse en la escuela. Cómo a veces decimos, pero ¿de dónde mi hijo aprendió esto? Y son momentos en que los hombres nos dormimos. Y si vamos a la iglesia, en la iglesia vamos a ver también buena semilla, hermanos en Cristo que crecen espiritualmente. Pero también vamos a ver que la cizaña empieza a crecer en medio de la iglesia. Y eso es producto de que nos dormimos. Ahora, yo quiero pensar y que ustedes me ayuden, ¿de qué manera nos dormimos? ¿De qué manera nos dormimos? Bien. Bien. Espiritualmente eso es exacto. ¿Qué más? Cuando no servimos en la iglesia. Bien. ¿Qué más? Cuando no predicamos. Muy bien. ¿Qué más? Cuando no nos congregamos. También. Estamos dormidos y dejamos un espacio especial para que el enemigo venga a sembrar la semilla. Cuando no venimos a la iglesia, es como que empezamos a hacer tierra disponible para que el enemigo siembre cizaña. ¿Qué más? Cuando perdemos la comunión con el Señor. Con nuestros hijos, cuando nos dormimos. Cuando no los escuchamos. Cuando dejamos que el enemigo siembre cizaña en su corazón, quizás a través de la música. A veces decimos la música no es dañina y vemos gente escuchando música de rock y música de gente que hace rock pesado y eso llega a su corazón y daña su corazón. Cuando ven películas de terror, porque a veces no nos damos cuenta, pero hacer eso es abrir puertas al enemigo también, porque todo lo que es de la oscuridad no es de la luz, no es de Dios. Y cuando nosotros dejamos que nuestros hijos tengan amigos y salgan con amigos que no son creyentes, estamos también dormidos y Satanás aprovecha para que en esos corazones se empiece a sembrar cizaña. Entonces, los hombres se durmieron y el enemigo aprovechó y sembró cizaña
y se fue. Y pasó el tiempo. Y salió la hierba. Y dice que dio fruto. Pero también apareció la cizaña. Y estaban juntos, tanto la cizaña como el trigo. Pero una era verdad y la otra era falsa. Y estaban juntos. Y entonces el padre de familia ve el campo, ve la familia, ve la iglesia, ve la sociedad donde hay trigo y hay cizaña. Y entonces viene y le dice, Señor, es que no sembraste en tu campo trigo, buena palabra. ¿Y de dónde entonces está la cizaña? ¿De dónde apareció la cizaña? Y aquí vamos a hacer un alto para pensar en algo. La hierba mala, que es la cizaña, y el trigo crecen juntos. Lo verdadero y lo falso están juntos. Y Dios permite que estén juntos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estén juntos? Y cuando van a Jesús y le dicen en el verso 28, el enemigo ha hecho esto, le dice Jesús. Y entonces los siervos, ¿qué le dicen? Bien, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y Jesús le dice, no. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien lo que dijo Jesús? A mí no. A mí me gustaría arrancar toda la falsedad que hay en el mundo, toda la maldad que hay en el mundo. A mí me gustaría de mi corazón y de mis pensamientos sacar toda la cizaña que Satanás pone. A mí me gustaría de la iglesia sacar toda la cizaña, dejar solamente trigo, trigo, trigo. Oh, qué iglesia sería, hermosa. Realmente sería una iglesia resplandeciente, que sirve, que los domingos no falta nadie, todos vienen temprano, todos son trigo. Cuando llamamos a servir y decimos allá falta hermanos para servir, y acá somos 50 en la iglesia y 30 van ya para servir. Serían todo trigo, ¿verdad? A mí me encantaría, pero Jesús le dijo no, no. Y uno pregunta, ¿por qué dijo no? ¿Por qué Jesús dijo no? Porque no todo lo que parece cizaña es cizaña. Porque es muy posible que yo estuviese arrancando de la iglesia a alguien que creo que es cizaña y no es cizaña, sino que recién está creciendo y como al comenzar su crecimiento son iguales, no se distingue si son o no. Entonces eso necesita tiempo para poder identificarse como trigo, porque el engaño no es evidente en el inicio. No todo lo que parece verdadero es verdadero. La esencia se revela en el tiempo. Usted sabe que hay mucha gente que dice, no, acá en la iglesia hay gente falsa, me voy a ir a otra iglesia. ¿Usted sabe qué encuentra en otra iglesia? Gente falsa. Entonces se enoja y dice, me voy a ir a otro país con otro idioma para juntarme con otra gente. Y cuando va a esa otra iglesia en otro país que hablan extraño y diferente, no es su idioma, ¿qué encuentra ahí? Gente falsa que no habla su idioma. Porque en todos lados hay cizaña. Porque entonces el mal convive con el bien y crecen juntos por un tiempo. Y Dios no lo elimina para que el trigo no se dañe. Esto es extraordinario. Él no quiere eliminar la cizaña para que el trigo
no se dañe. Se sabe que la cizaña cuando crece tira sus raíces y el trigo también tira sus raíces. Y cuando usted saca la cizaña, también está tirando raíces del trigo. Y aunque no lo creamos, en la iglesia hay afectos que nos unen, hay relaciones que tenemos, y aunque nosotros amemos y estemos y con alguien que no es creyente y que está en la iglesia y que viene a la iglesia, porque eso hace la cizaña. La cizaña parece pera, pero no es pera. La cizaña es falsa, pero parece. Entonces viene al culto, te habla bien, te dice cosas, y uno cree que está bien, y cuando uno lo arranca porque es cizaña, el trigo sufre. Y entonces Jesús dice, no, déjenlo junto, porque no es bueno sacar la cizaña. Y Dios en su misericordia no actúa deprisa, sino actúa con sabiduría. Y esto es lo más extraordinario de esta parábola, porque el Señor dice, no la arranquen, y esperen, porque en esa sabiduría de Dios, en ese tiempo de espera de Dios, el trigo verdadero, a quien quizá le faltaba agua o le faltaba algo de luz, empieza a crecer y empieza a madurar y empieza a dar fruto. Lo que antes no veíamos, ahora ya lo vemos. Entonces, cuando alguien está lejos del Señor, cuando pasa tiempo sin el Señor, uno no puede decir no es creyente, uno no puede decir es cizaña, uno no puede decir no llegó la palabra a su corazón todavía. Lo que pasa es que no ha despertado, no ha madurado en el Señor todavía. Y cuando esa maduración llega, entonces empiezan a mostrar ese fruto. Por eso el Señor dice, no la arranquen. Pero ahora hay otra cosa más también acá. ¿Quiénes le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Quiénes? Sus siervos. Jesús no le dice a los padres de familia, no le dice a los hombres, le dice a sus siervos, no la arranquen. Y este es un mensaje tan especial porque Él está diciendo a sus siervos, a ustedes nadie los puso por jueces. Ustedes no pueden estar juzgando a otros. Porque si nosotros nos ponemos como jueces para identificar y mostrar, indicar con el dedo el mal camino que está llevando, entonces confundimos, entonces dañamos y ocupamos un lugar que no nos corresponde. Esta parábola nos enseña que nosotros no podemos ponernos para juzgar a nadie. Y entonces me van a venir a decir, sí, pero mira qué mal anda, mira con quién anda, mira que se pasa las noches en los boliches, pero mira que fuma, pero mira que toma, pero mira, y uno tiene que decir, Dios no me puso por juez. Dios me dijo que los ame, Dios me dijo que les sirva, Dios me dijo que ore por ellos y dejar en las manos del Señor que en el tiempo adecuado, si son trigo, van a mostrar su fruto y van a volver a la casa del Señor. Porque la paciencia de Dios es oportunidad. La paciencia de Dios es oportunidad. El enemigo quiere que arranquemos. El enemigo quiere que nosotros seamos jueces. Y es la cizaña que pone en nuestros corazones. Queremos arrancar enseguida, queremos enseguida apuntar a alguien, queremos exigir a alguien que haga algo que tal vez en su vida maduramente no lo puede hacer. Citamos a orar y quizás no vinieron a orar. Tengamos paciencia,
oremos por ellos, ayudémosle a crecer en el Señor. No todo lo que parece cizaña es cizaña. No todo el trigo ya está maduro. Por eso aprendamos de esta parábola a que Dios no nos puso como jueces. Debemos dejar crecer juntos y debemos orar y debemos tener mucho cuidado, mucho temor ante esta situación, porque el tiempo, solamente el tiempo, es revelador de lo que uno es. El tiempo, solo el tiempo es revelador de lo que uno es. Lo verdadero se manifiesta en el proceso y no en el inicio. Dios no busca apariencia, Dios busca esencia. Dios no busca que estemos imitando, sino que realmente en nuestro corazón haya transformación. Y esta parábola a mí me hace pensar, soy trigo, y entonces tengo que ver en la esencia de mi corazón. Tengo que ver cómo Dios está trabajando en mi vida, cómo estoy siendo transformado por el Espíritu Santo. Porque cuando Dios te deja crecer junto, no significa que Dios aprueba el mal. Significa que Dios está dando tiempo. Significa que Dios está esperando el fruto. Significa que Dios está obrando en lo oculto. La paciencia es una oportunidad. Y esta parábola a mí me habla de paciencia. Y esta parábola a mí me habla de falsedad, de apariencia. Dios no busca apariencia, busca esencia. Dios no busca que imitemos, Dios busca transformación. Y es allí donde debemos poner nuestra atención. Porque, ¿qué más dijo el Señor? No arranquen, dijo, ¿no? Y en el verso 30, ¿qué dijo? Déjenla crecer juntos, uno y el otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y en ese tiempo se acabó la oportunidad. Hasta ese tiempo tenía oportunidad de venir a la iglesia, de alabar a Jesús, de crecer, de mostrar fruto. Nadie sabe cuándo es ese último tiempo, pero cuando venga ese tiempo de la siega, dice la palabra acá en el verso 30, Él va a enviar a sus segadores, que no son hombres, que no son pastores, que no son líderes, que son sus ángeles. Ellos son los que van a venir a cegar. Ellos son los que van a recoger primero la cizaña, la van a atar en manojos para quemarla y van a arder en el infierno eternamente. Y estando aquí sentado hoy escuchando esta palabra, yo debo pensar si realmente soy trigo o cizaña. Si realmente en mi corazón está Jesús o solamente me llamo cristiano imitando a los cristianos. Porque en ese momento Dios no va a ver la apariencia, no va a ver el título, porque lamentablemente en el momento de la siega, muchos iremos con nuestro cartelito diciendo yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy adventista, yo soy... Y Dios no mira el título, Dios no mira la apariencia, Dios mira la esencia, la transformación en mi corazón. Si soy un verdadero hijo de Dios.
¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Aquel que recibió la palabra en su corazón. Ese que recibió la buena semilla en su corazón. Y esa semilla creció y dio fruto. Y entonces ese trigo se diferencia de la cizaña porque da fruto. Usted sabe que la cizaña también da fruto. Igual que el trigo que da fruto. Pero yo no les recomiendo comer el fruto de la cizaña. Amargo, feo, hace mal, no alimenta, pero sí el fruto del trigo, porque el fruto del trigo hace bien, nutre. Ahora yo te digo, tú puedes hablar con un cristiano y puedes charlar con él y puedes orar con él y te vas. Quiero preguntar cómo está tu corazón después de ese encuentro. Cuando tú te encuentras con alguien que es trigo, te alimenta, te perdona, te tiene paciencia, te muestra amor. Pero cuando tú estás con uno que imita, no recibes lo mismo. Cuando tú a veces en la iglesia te encuentras con una cizaña, en esa relación te vas con un encuentro amargo, con un encuentro que te produjo, en vez de bien, mal, ¿sí? Y entonces lamentablemente, a veces, por ignorancia, por confusión, por falta de crecimiento y a veces también por testarudez o por no escuchar a los hermanos, nos relacionamos entre el trigo y la cizaña. Por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Y esto es un yugo desigual. Por eso es importante que podamos encontrarnos entre los trigos que dan buen fruto, para que ese fruto alimente y produzca bendición. ¿Me entiende? ¿Cómo reconoce usted en un campo cuando ya la espiga está crecida y el fruto está arriba? ¿Cuál es cizaña y cuál es trigo? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? Porque el peso del fruto del trigo hace que se encorve. En cambio, la espiga de la cizaña sigue recta, ¿verdad? Muy orgullosa ella. Muy malvada, podemos decir, porque realmente es así como se presenta. Entonces el fruto del trigo, el fruto del creyente, es alguien que está humildemente doblado ante el Señor, glorificando a Jesús, teniendo su tiempo de oración. Escuchando esto, pensando en el trigo y la cizaña, debemos decir que nuestro fruto bendice, que nuestro fruto alimenta, que nuestro fruto nos lleva a doblegarnos delante del Señor, que la gente que se contacta conmigo y habla conmigo recibe palabras de aliento, de ánimo. Entonces estamos creciendo como trigo. Y si todavía no hemos experimentado estas cosas, no es porque somos maleza, cizaña, sino porque todavía estamos creciendo y necesitamos madurar. Pero es importante que en el fondo de mi corazón yo sepa que hay transformación en mi vida.
Si tú te vas de aquí en esta noche diciendo, escuché la voz de Dios, tocó mi corazón, es una buena señal. Si tú te vas de aquí esta noche diciendo, cantamos, escuchamos, leímos la Biblia, pero a mí me resultó igual que siempre, tenga cuidado, porque en una de esas, cuando venga la ciega, sea atado en el manojo de aquellos que van al infierno. Porque Dios no ve títulos, Dios no ve religiones, Dios ve corazones rendidos a sus pies. Que podamos salir de esta noche de acá, de este lugar, diciendo, Señor, todavía no soy ese trigo que está doblado a tus pies con mucho fruto, pero estoy creciendo y quiero serlo. Quiero que tu Espíritu Santo me transforme, llene mi corazón. Me identifico como un trigo, una buena semilla, como un hijo de Dios. Y quiero caminar como un hijo de Dios. El Hijo de Dios ora, no siempre, porque nos olvidamos a veces o las preocupaciones nos llevan a que no oramos un día o no oramos a la mañana, pero luego al día siguiente estamos orando y le estamos pidiendo perdón al Señor. El Hijo de Dios lee la Biblia, pero a veces pasa un día que no leemos la Biblia. Pero es de vez en cuando. No son meses sin leer la Biblia. Entonces llegamos y decimos, Señor, perdóname, porque tenía mucho que estudiar y tenía muchas cosas que hacer. No tuve ese tiempo. Y entonces uno vuelve otra vez a tener ese tiempo de la palabra de Dios. ¿Sí? Convocamos al servicio y muchas veces todavía nuestros oídos no están atentos al servicio. Pero llega el momento en que crecemos en el Señor y ese llamado de Dios empezamos a escuchar. Y estamos en ese servicio al Señor. Amén. Al salir de acá, salgamos diciéndole al Señor, estamos en crecimiento, queremos ser trigo, queremos estar, pero inclinados a tus pies. Que el fruto que llevamos no es para glorificarnos como la semilla, como la cizaña, sino para inclinarnos delante de ti. Que cada vez que estoy con alguien, el fruto sea para bendición, para ánimo, ¿sí? No nos puso Dios como jueces. No nos puso Dios para acusar a nadie. Pero oremos mucho por aquellos que no están firmes, por aquellos que no están en la presencia del Señor, que no están en la iglesia. Oremos mucho por aquellos que les cuesta orar. Usted sabe que me ha pasado estar con hermanos, con creyentes, y no pueden orar. Después de haber estado orando, predicando por mucho tiempo, no pueden orar, porque se han alejado del Señor. Pero no quiere decir que son cizaña, sino que necesitan ese tiempo de restauración, de crecimiento, de maduración, para ser ese trigo que se inclina por sus frutos delante del Señor. Amén.